Dios los bendiga en el nombre de Jesús, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga en esta noche bella, un clima de sauna, pero está buena la noche. Bueno, espero que estén bien junto a su familia y vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a meditar bajo el tema prisioneros del vino. Prisioneros del vino. Prisioneros del vino. Vamos a meditar en Proverbios 23, versículo 29 al 35. Pero vamos a meditar hoy, por eso que es prisioneros del vino número 1. Número 1 significa que vamos a tener otra meditación. Vamos a darle lectura. Proverbios 23, del versículo 29 al 35. Vamos a darle lectura, tal como está escrito. Versículo 29. Son preguntas en este versículo. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. 32. Mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. 33. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. 34. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. 35. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Oiga, qué tremenda la palabra de Dios. Y esta meditación no es cualquier meditación, porque Dios nos habla en Proverbios. Proverbios prácticamente es la sabiduría, es sabiduría. Y acá en estos textos los plantea a aquellos que se detienen en el vino. Recuerde que estaba hablando al pueblo de Israel, los proverbios, que son escritos por Salomón. Por eso el tema es prisionero del vino, número 1. Pero esta enseñanza, oiga bien, tipifica el vino, así como tipifica la sangre de Cristo el vino, así tipifica por el efecto el pecado. El pecado tipifica el pecado. Ahora nosotros, tanto literal como en sentido figurado, tenemos que ponerle atención para que recibamos la enseñanza espiritual que Dios quiere darnos. Porque aquí tipifica el pecado, tipifica la falsa doctrina,
Eso es lo que los enseña en nuestra época. Y eso es lo que vamos a meditar hoy. Prisioneros del vino, número 1. Recuerden, bueno, hoy en esta época hay vino, sí. Hay alcohol, sí. Y de ahí hay whisky, vodka, y cerveza. Bueno, esas son clases de licores. Pero está la droga también. Y hay estupefacientes, hay de todo. Pero usted debe entender que todo lo que toma el control, todo lo que toma el control de los pensamientos del ser humano, va al fracaso, va a la destrucción. Y eso es lo que nos enseña acá en Proverbios. Y vamos a ir versículo por versículo. Prisioneros del vino. Es como decir, prisioneros del pecado. Prisioneros de la falsa doctrina. Prisioneros del engaño. En estos tiempos, ¿qué es lo que más abunda? La mentira, el engaño, la falsedad, el pecado. Versículo 29. Vamos a hacer una introducción primero. Una introducción. Así como le habló al pueblo de Israel, así los habla a nosotros también. En esta introducción, en Joel capítulo 1, versículo 5, oiga bien, despertad, borrachos, y llorad. Oiga los términos que usó Jehová por medio de Joel. Despertad, borrachos, y llorad. Sigue. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Oiga, qué tremendo. Tratando Dios con su pueblo. Este versículo como introducción. Usted puede leer todo el capítulo 1 de Joel. Ahora bien, nosotros debemos de poner atención a la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ya no podemos decir, no, eso no es pecado, no, eso no es nada, eso no ofende a Dios. Ya no está el tiempo para eso. Y esas declaraciones las hacemos para vivir como nosotros pensamos. Sabio en su propia opinión. Sabio en su propia opinión. No, hay que tomar la palabra tal como está y debemos de ponerla en práctica. Tenemos que esforzarlos. Para eso la ha entregado Dios por medio del Espíritu Santo. De este versículo 5, que es de introducción, oiga, con los sentidos entorpecidos y la moralidad torcida, el pueblo era insensible a sus pecados. Ahora estará así la iglesia. Repito, el vino tipifica el pecado, tipifica la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Por eso dice, despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Hay un adormecimiento. Además, se detienen en el vino. Además de la idolatría, las desobediencias del pueblo de Israel. Despertad espiritualmente, dormido espiritualmente, borrachos literalmente, porque sí se embriagaban con vino, pero además de eso, el pecado embriaga, oiga bien, el pecado enmudece,
El pecado ciega. Así es. Ese pueblo de Israel así estaba. Cegado espiritualmente. Muerto espiritualmente. No entendían las cosas de Dios. No obedecían la palabra de Dios. Andaban extraviados. Por eso que les dice Joel, despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Nosotros tenemos que despertar también. Y vamos a este versículo. Oiga bien. Despertad, borrachos, y llorad. Es un llamado fuerte de atención a la realidad. Y hacia nosotros hoy lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Aunque no tomemos vino, pero el vino tipifica al pecado. Es que el pecado, oiga bien, lo embrutece. Le voy a poner un ejemplo. El hombre tiene su matrimonio, pero como está cegado por el pecado, está en adulterio. ¿Qué es ceguera espiritual? Teniendo a su esposa, pero él está entregado su voluntad al adulterio. Él no entiende de razón. Así es un ebrio. Uno que ingiere demasiado vino, también toma el control, el vino, de su mente, de su hablar, de todo su ser. Así es el pecado. El pecado toma la autoridad, toma el poder sobre la voluntad de la persona. Es un llamado fuerte a la realidad. Así nosotros debemos de estar seguros que andamos en Cristo, que andamos el camino angosto, que no andamos extraviados. Les dice, despertad, porque están en un estado de embriaguez espiritual. No están viendo las consecuencias de sus acciones. No les importa. Hay gente que piensa que el infierno no existe. Pero literalmente el efecto del vino, el alcohol, la cerveza, el alcohol, lo que quiera ponerle, primero lo destruye al que lo ingiere. Y después hace daño, les hace daño a la familia. Vivir con un borracho, un ebrio, un que se detiene en el vino, eso es lo más terrible que hay para la mujer. O si un hombre vive con una mujer que es borracha, que ingiere vino. Pero hoy espiritualmente muchos estamos embriagados con el pecado. Estamos borrachos con el pecado. El que es ladrón sigue robando. Mire, está cegado la embriaguez. Por eso que el vino tipifica al pecado. Al pecado. Despertad, porque están en un estado de embriaguez espiritual. No están viendo las consecuencias de sus acciones. No las miden. No las medimos. Estando bajo el pecado no las medimos. Es como si estuvieran adormecidos en sus propios placeres. Y les urge despertar al peligro real. El pecado es engañoso. Así como el vino es engañoso. El pecado es engañoso. Es una exhortación a salir de esa indiferencia y a reconocer el juicio que se avecina si no hay un cambio de actitud. Claro, muchos decimos porque asistimos a una congregación o iglesia, pensamos que estamos seguros que vamos a la vida eterna. Y muchas veces no es así, porque no llevamos una vida conforme a la palabra de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Y si hemos nacido del agua y del Espíritu, debemos de estar manifestando el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Creciendo en madurez. Creciendo.
Sigue diciendo, gemid todos los que bebéis vino. El sabio usa esa imagen del vino como símbolo de los excesos y las consecuencias amargas que vienen con ellos. Los que se aferran a esos placeres terminan en sufrimiento, destrucción, muerte. Cuando dice gemid, es una invitación a reconocer el dolor de esa vida desenfrenada, sin control, para que en vez de negarlo o buscar solo consuelo en el vino, puedan clamar a Dios y encontrar una salida. Hay que reconocer el pecado y que el pecado está en nosotros. Así el que literalmente el vino tiene el vicio del vino, tiene que reconocer que necesita ayuda. Y esa ayuda es Cristo. Ese apoyo es Cristo. Esa solución es nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo. A causa del mosto. Se refiere al vino en su estado más dulce. No solo como bebida, sino como una fuente de engaño. Sabroso, dulce. Y así es con el pecado. Muchos se deleitan con el pecado. Y estoy hablando con los que dicen ser cristianos. Con los que decimos ser cristianos. El vino promete placer, pero es un falso refugio que lleva a la ruina. Esta frase es una advertencia explícita. Quienes se entregan al vino sin control acabarán sufriendo, porque este placer momentáneo no resuelve, sino que agrava su amargura. O sea, buscar salidas a los problemas o placeres, buscarlos, gozo, dicen, o fiestas, y en alcohol en general o en la droga. Eso genera daño al cuerpo para comenzar. Muchas personas por el vino, por el alcohol, por la cerveza, ¿cuántos están presos? ¿Cuántos están bajo tierra por la bebida? En accidentes. Se pasaron de copa. Ahora el pecado. El pecado lo lleva a la condenación eterna. Ese es el fin. Condenación eterna al infierno. Pero se está destruyendo la persona. Se le está diciendo que no sea arrogante, que no sea altivo, que no sea orgulloso, porque es pecado. Pero continuamos. Así el borracho, embriagado, perdió el control de todo. Y el pecado lo hace perder el control de todo. Ya no respeta. Ya no respeta. El que está en adulterio, por lo general, comienza haciendo las cosas lejos de la casa. Oiga. Pero el pecado del adulterio viene a terminar en la cama de su esposa. A la casa. Oiga, qué tremendo. ¿Cómo comenzó? Yéndose lejos. Poco a poco lo fue trayendo el pecado, hasta que lo lleva a la casa. Y esa es una realidad. Porque está también escrito. Ningún adúltero quedará impune. Así dice la escritura en Proverbios. Ningún adúltero quedará impune. Y seguimos diciendo. Porque os es quitado de vuestra boca. Oiga. Esto lleva juicio de Dios. Juicio de Dios. Muerte. No iba a haber viñas. No iban a dar su fruto. Pues iban a quedar sin vino. Pero lo más duro es el juicio de Dios. El juicio divino. Tanto que no iban a haber frutos como también la destrucción personal. Pero el pueblo no hizo caso, no entendió.
el sabio está diciendo que al final ese placer aparentemente liberador, como el vino, termina quitándole la voz, es decir, les roba su capacidad de actuar con sabiduría, de expresarse con libertad y hasta de defenderse. Es un símbolo de cómo la esclavitud del vino les quita el control, su claridad mental y los deja sin capacidad de reaccionar ante el daño. Y así es el pecado. Así es la falsa doctrina. La falsa doctrina es engañosa. Es engañosa. Vea la prosperidad cómo está, cómo se llena los lugares. Engañados. Engañados. Y ese es un versículo que saqué de Joel, solo para introducción en el Antiguo Testamento. Viendo que el pueblo no obedeció. No obedeció. Diciéndole el profeta, despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra. No mide consecuencias. Así el que está en el pecado. El que está en el pecado lo domina. Lo domina el pecado, lo domina. Así como el vino domina a la persona cuando ha ingerido bastante. Y eso es lo que vamos a ir viendo, que nos enseña el texto de Proverbios. Este solo es introducción. Y hay un versículo en Efesios 5:18. Este lo voy a dar general. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo mismo que lo está hablando en el Antiguo Testamento, lo está hablando hoy a la iglesia. Aquí lo dice claro, no os embriaguéis con vino. Lo mismo estaba allá con Joel. Despertad. ¿Qué está pasando? Ya no sigan ese camino de perdición. Allí habían borrachos, pero la idolatría que había, la avaricia, la ambición, todo eso. Porque se aprovechaban los reyes del pueblo para que ellos se endeudaran y les quitaban las propiedades. Eran usureros, pues. Eran usureros. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No les importaba que estaban ya previniéndoles que venía juicio, pero no les importó. Ahora así estamos también. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo viniera en este momento, yo estoy seguro que lo va a... Estamos seguros que lo va a... Si llevamos una vida santa, una vida de temor a Dios, una vida de piedad, téngalo por santa, una vida de temor a Dios, una vida de piedad, téngalo por seguro que usted, él, ella, se va, nos vamos. Pero si no llevamos esa vida santa de embriaguez, tenían ciertas creencias, oiga, que en las uvas moraba, les encantaba embriagarse. Y cuando estaban embriagados, según ellos, estaban teniendo esa comunión íntima con ese Dios. Estaban cerca de ese Dios. ¿Y qué es lo que pasa hoy también? Esas borracheras espirituales que dicen que son del diablo. ¿Ah? Lo mismo sucede. Hay borracheras espirituales. Pero el Espíritu Santo manda, no embriagues con vino.
el cual tipifica el pecado. En este contexto, en lo cual hay disolución, oiga. Antes bien, ser llenos del Espíritu, los manda a ser llenos del Espíritu. Embriaguez, literalmente significa intoxicación o estar borracho, y se usa para describir un estado de pérdida de control por el consumo. Así está, el que está bajo pecado, está bajo control del pecado. Está bajo control del pecado. Y se usa también en Gálatas 5:21 como una de las obras de la carne, simbolizando la falta de autodominio. Vea, el pecado está en las obras de la carne y está el fruto del Espíritu. ¿En cuál debemos de caminar nosotros? En el fruto del Espíritu Santo. Ahí está dominio propio, templanza, dominio propio. Es lo mismo. Es lo mismo. Y cuando mandan no los embriaguez, significa que no estemos pecando, que ya no estemos viendo al mundo. Ya eso ya pasó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Hay disolución. Describe una conducta de desenfreno, desperdicio y pérdida de control. No se refiere solo a la embriaguez, sino a una vida fuera del dominio propio. ¿Qué comunión hay con Dios? ¿O qué comunión tiene las tinieblas con la luz o la luz con las tinieblas? Ninguna. Pablo contrasta este estilo de vida con ser lleno del Espíritu, lo que implica vivir con sobriedad, control, propósito y bajo el control del Espíritu Santo. Tenemos que llevar una vida sobria. Hay muchas cosas que enseñan que como llenura del Espíritu. Oiga, hay muchos movimientos en las congregaciones, en las iglesias, y se lo acreditan al Espíritu Santo. Cuando el fruto del Espíritu Santo es el que debemos de estar manifestando. Y ser lleno del Espíritu significa ser lleno de la palabra. Que la palabra abunde, habite en abundancia en cada cristiano. Para que salga ríos de agua viva, para que haya alabanza, para que haya himnos, para que haya amor. Pero valore usted, examínese el amor, que es el mandamiento de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Estamos amando? Donde hay envidia, donde hay pleitos, cada uno es sabio en su propia opinión. En su propia opinión. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí la palabra ser sobrio, lo opuesto de embriagarse. O sea, ser sobrio es estar con sus 5 sentidos espirituales, racionales, al 100%. Pero el pecado, ¿qué pasa? Atrofia al ser humano, lo anula. Por eso manda ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ser sobrio anula. Por eso manda ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ser sobrios. Ser sobrios, sanos, que haya discernimiento, que haya sabiduría, que haya conocimiento, que haya respeto, que haya reverencia, que haya adoración sana. Ser lleno del Espíritu Santo es que la palabra abunde en abundancia. Ser lleno del Espíritu Santo es que la palabra abunde en abundancia, more en abundancia en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que salgan himnos, para que salgan salmos. La persona que está llena de la palabra agrada y va creciendo. Madurez. Ser lleno, hablar en lengua
Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. No. Cosas místicas. No es lleno, no es llenura. Supersticiones, no es llenura del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que leer las Escrituras. Ser lleno del Espíritu Santo es que la palabra abunde en nuestra vida, que more, que vive en abundancia en nuestra vida. Para hablar de eso, pues es un tema para que haya mejor entendimiento, pero brevemente, como introducción, ser sobrio, oiga, significa estar sobrio, no embriagado, y se usa también en un sentido espiritual para tener juicio claro y estar alerta, velando y orando, que implica sensatez, equilibrio y dominio propio. Ser clara, libre de pasiones que nuble el juicio y estar preparado para actuar con sabiduría. O sea, en su sano juicio, que se da cuenta de todo. Pero alguien bajo el efecto del pecado, bajo el dominio del pecado, está perdido. Está perdido. Así como está estar bajo el vino. Por eso en Efesios 5:14 puede leer usted cuando dice, despiértate tú que duermes. Cuando dice, despiértate tú que duermes. Y levántate muerto y te alumbrará Cristo. Y como les decía Joel, despertad, borrachos. Lo mismo lo está diciendo hoy a nosotros. Bien, dejamos esa introducción. Hoy vamos al texto de Proverbios. Recuerde que estamos bajo el tema prisioneros del vino. Prisioneros del vino. Versículo 29. Vamos a desglosarlo. Son varias preguntas las que hace este versículo 29. Vamos a desglosarlo. Son varias preguntas las que hace este versículo. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? Oiga, ¿para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Son preguntas retóricas que los está haciendo para que entendamos. La primera, ¿para quién será el ay? El ay, el significado. Oiga bien, el ay no es solo para unos pocos. A causa de las adiciones, las disputas, las heridas, sin razón. Aquel que está bajo el vino, porque a ese se está refiriendo. Ya en el próximo da a quienes les sucede todo esto. Pero el que dice ser cristiano y está pecando, le va a suceder el ay. En su momento le va a suceder eso. Y no solo lo afecta a él, sino la familia. La otra pregunta es, ¿para quién el dolor? ¿Para quién el dolor? Refuerza esa idea. No es un dolor alejado o ajeno, sino que es una consecuencia directa de las decisiones imprudentes. Es un dolor que alcanza a quien se deja llevar por excesos, la ira, la destrucción. El llamado es a reflexionar y a no ignorar las enseñanzas, porque ese dolor finalmente puede ser una invitación a volver al camino de la sabiduría. En las iglesias, usted sabe que hay gente que no ha nacido de nuevo. Habemos salvos y no salvos. Y el que no salvo, ¿qué destino es? Ese va a ser el dolor final.
Ese va a ser el ay final. Es ahora. Ya no sigamos embriagados, tanto literalmente el vino que toma el poder de la persona, embriagado, tanto literalmente el vino que toma el poder de la persona, su mente, como el pecado que los embriaga, los entontece, los embrutece, el pecado. ¿Y cuál es el final? La condenación eterna. La otra pregunta, ¿para quién las rencillas? Oiga, pleitos, discusiones, usted ve, tantos matrimonios hay. La pregunta va en la misma línea. Las rencillas, las peleas, los conflictos sin sentido son también fruto de un corazón descontrolado que se deja arrastrar por la bebida o por las pasiones pecaminosas. Al preguntar ¿para quién la rencilla?, se nos invita a ver que esos conflictos destructivos son parte del camino de quien no es sobrio y que por tanto lleva una vida llena de discordia. El que vive literalmente bajo el vino, pues es borracho, está bajo el control del vino. Ya nada le sale bien, nada, está perdido. Ya nada le sale bien, nada, está perdido. Lo mismo bajo el pecado y diciendo que es cristiano. Perdido. ¿Para quién las quejas? Oiga, ¿para quién las quejas? Las quejas son otra consecuencia de una vida desordenada, desorientada. Cuando uno vive en ese ciclo de exceso, empieza a resentirse o lamentarse, a culpar a los demás. Entonces, al decir, ¿para quién las quejas?, se señala que ese malestar no es inevitable, sino que es resultado directo del alejarse del camino de la sabiduría de Dios. Es un llamado a romper ese ciclo y buscar alivio en Dios en vez de quejarse sin esperanza. Eso es lo que sucede. Usted ha escuchado muchas personas en las iglesias solo quejando, solo señalando, solo acusando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo la palabra. Mucha gente puede teoría, pero la práctica. Por teoría nadie va a entrar al reino. Sí, hay que leer, hay que estudiar. Teoría, sí. Pero, ¿y si no la ponemos en práctica? Está como lo que dice Santiago. Dice Santiago. La otra palabra es oidores y hacedores de la palabra. Ahora nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. La otra pregunta, ¿para quién la herida en balde? Las heridas sin causa son esas lesiones que llegan sin un motivo aparente, resultado de una vida desordenada, depravada, desenfrenada. Cuando uno se expone al abuso, al descuido, a las disputas, a las heridas, aparecen, pero no hay una razón clara. Está dominado por el vino o por el pecado. Son un daño colateral de esa vida. Son un daño colateral de esa vida descontrolada. Y hace daño a su familia. Oiga bien, hace daño a su familia. El llamado es a parar. Y hace daño a su familia. Oiga bien, hace daño a su familia. El llamado es a parar. Déjase fuera. Solo la sabiduría y la sobriedad pueden sanarla. La solución es Cristo. La solución es que nosotros debemos de obedecer a Dios. Poner en práctica la palabra. La palabra. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Vea que todas las preguntas describen a un borracho.
a uno que está bajo los efectos del vino. Pero esto espiritualmente, los que estamos bajo algún pecado, los sucede lo mismo. Los efectos que hace el vino, así el pecado lo hace también. Lo hace también. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? La palabra amoratado en español se refiere a algo moreteado o de color púrpura debido a un golpe. En el hebreo bíblico no hay una traducción directa común para esa idea, pero existe una palabra hebrea, aklili, que en la concordancia de Strong se usa para describir ojos de Strong se usa para describir ojos amoratados, porque no es un término habitual. Pero usted ha visto cuánta gente sale bien, van para un matrimonio y cuando llegan con moretes, con golpes. ¿Por qué? Se pasó de copa, hubo rencilla y salió ¿qué? Golpeado. 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 El sabio nos advierte de los peligros que vienen cuando nos dejamos arrastrar por el vino o el pecado. No solo es el vino, sino que también el pecado. Cualquier tipo de conducta desmedida que nubla la mente, genera conflicto y al final nos aparta de la paz y la sabiduría de Dios. Dios nos ha dado la paz, que vivamos con gozo. Y todo es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El llamado es a despertar, a examinar nuestro camino y a buscar una vida equilibrada donde el control y la prudencia nos guíen. Dejémoslo guiar por el Espíritu Santo. Pero hay que leer, hay que escudriñar la palabra. Si no, ¿cómo? Y vamos a terminar con el versículo 30. Solo 2 versículos. Vamos a meditar. Todas esas preguntas retóricas. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? El 30 da la respuesta. Para los que se detienen mucho en el vino, así como el que está en el pecado. A veces algunos dicen, no, es que el diablo me puso esa muchacha. Es que el diablo me puso ese hombre. Dicen, no, es que el diablo me puso esa muchacha. Es que el diablo me puso ese hombre. Hay que ir a los pies de Cristo. Eso se llama lujuria. Todos aquellos que están en pornografía, aquellos que son infieles a su esposo, a su esposa, aquellos que no están casados, están en fornicación. No es que el diablo les pone en bandeja el pecado, no. Es la lujuria. Pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos libre. ¿Sabe que en las congregaciones, en las iglesias, necesitamos muchos ser liberados? Oiga bien, y tómelo muy en serio eso. Muchos necesitamos ser liberados. Muchos que decimos ser cristianos están esclavizados con la pornografía. Están en fornicación. Están en adulterio. Esclavizados. Esclavizados. Él es el único que nos puede liberar completamente. Completamente. Por eso es que estamos en un proceso. Pero debemos de obedecer, debemos de buscar, pedirle de verdad, genuinamente, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos.
Yo conozco un hombre que estuvo 32 años esclavizado en el vino, o sea, la cerveza, el alcohol, en la lujuria, la prostitución. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que Cristo lo liberó. Cristo lo limpió, lo purificó. Y eso está para todos. Solo hay que tener fe, confianza y esperanza en Cristo para que haga la obra. Para que haga la obra. Esto es desastroso, esto es dañino, es destructivo, esto que estamos hablando. Mire, en Proverbios. Pero ahora con nosotros, lo espiritual, el pecado, las obras de la carne. Para los que se detienen mucho en el bien, para los que buscando la mistura, para los que se detienen mucho en el vino. Nos advierte sobre el peligro de aquellos que se detienen demasiado en el vino, que se están dejando gobernar por el pecado, describiendo una especie de embriaguez que trae problemas, tanto el vino, tanto como espiritualmente el pecado. Podemos meditar en cómo esa búsqueda de placer o escape en realidad nubla el juicio, distorsiona las decisiones y lleva un desgaste personal destructivo. Además, podemos meditar en cómo esa búsqueda de placer o escape en realidad nubla el juicio, distorsiona las decisiones y lleva un desgaste personal destructivo. Además, es un contraste entre la manifiesta. ¿Por qué? ¿Por qué doblegamos a cualquier placer nuestra voluntad? ¿Por qué? Para los que van buscando la mistura, la mezcla. En esa época eran especies, agua, y le mezclaban al vino. Esa imagen de quienes buscan la mistura, es decir, esa mezcla atractiva, búsqueda de placer momentáneo, termina siendo un engaño. Un engaño. No se van a dar cuenta. Muchos no se van a dar cuenta. Sabe que Dios lo sabe todo. Pero lo andamos escondiendo del pastor, lo andamos escondiendo del hermano, del esposo, de la esposa. ¿Por qué? Sí, a quien no le debemos de fallar es a Dios. Un gran ejemplo es José, con la mujer de Putifar. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Cuál fue la declaración de él? ¿Cómo le iba a fallar a mi Dios? ¿Cómo le iba a fallar a mi Dios? No dijo, ¿cómo le voy a fallar yo a Putifar? No, es Dios. Y si a Dios no le falla, tampoco le iba a fallar a Putifar. Por eso necesitamos estar bien agarrados de Cristo y de la palabra. De la palabra. Para los que van buscando la mistura, es como una atracción que al principio promete satisfacción, sí, pero termina siendo un engaño y una trampa para nuestra vida. Además, nos advierte que no los dejemos llevar por las apariencias, sino a buscar una santificación verdadera que viene de la sabiduría y el camino recto. Y andamos mucho de apariencia. Para la gloria de Dios, pues predico la palabra, doy la enseñanza de palabra, pero usted no me conoce. Pero Dios sí me conoce. Y así vemos muchos que somos mentirosos, que engañamos a la gente. Y eso no es nada nuevo. Eso sucedió en el pueblo de Israel. Cristo los advirtió también. Pablo los advirtió también. Pedro los advirtió también. Ahí está en la palabra. Advirtiendo lo que en los posteros tiempos muchos
Pedro los advirtió también. Ahí está en la palabra, advirtiendo lo que en los postreros tiempos muchos hombres con apariencia de piedad, ¿sí? Amadores de sí mismos. Por eso hay que ponerlos firmes. Hay que ponerlos firmes. Bueno, hasta aquí llegamos en esta meditación, 2 versículos. Vamos a seguir en otra ocasión y todo sea para la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenga en mente, prisioneros del vino número 1, Proverbios 23, del 29 al 35. Tipifica el pecado, tipifica la falsa doctrina. Hoy hay tanta mentira que si no tienen una buena comunión con Dios, con su palabra, los engañan. Pero debemos de examinarlo todos los días. Todos los días tenemos que examinarlo. Si estamos bajo pecado. Sabe que nosotros practicábamos el pecado. Practicábamos el pecado antes. Ahora, pecamos, sí, por descuidado. Pero la gracia no es para pecar. Por descuidado. Porque hay áreas que no queremos entregarle a nuestro Señor Jesucristo. Para que nos sane, para que los liberte completamente. Y seguir adelante, creciendo. Sigamos adelante, no desmaye. Porque, como está escrito en el libro de los Hechos, que a través de muchas tribulaciones, oiga bien, muchas tribulaciones, aflicciones, problemas, adversidades, pero vamos a entrar al reino de los cielos. Vamos a entrar. Afirmémoslo bien. Poco a poco, pero, mire, despacio pero seguro. Siéndole fiel a Dios. Bueno, Dios los bendiga. Feliz noche y hasta la próxima. Dios mediante, meditaremos en prisioneros del vino número 1. Vendrá el número 2. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Feliz noche.